Mientras van llegando, muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto probablemente muchos puedan ver en la grabación. Ya, bienvenidos a la segunda clase, ¿cierto? De este módulo. Y les deseo una muy buena tarde. Y ahí vamos a partir presentándonos. Por mientras voy a compartirles la presentación que voy a utilizar durante la clase para que la puedan tener ahí. eh, y vamos, digamos, paso a paso en este proceso. ¿Ya? Ustedes ya tuvieron una primera introducción a lo que es las comunicaciones integradas de marketing, ¿cierto? La semana pasada, comenzando ya con la primera clase del bimestre, entonces también, ¿cierto? Es, eh, es importante, ¿cierto? Cómo se puede desarrollar o estructurar este proceso, ¿cierto? Donde vamos a ver cuatro aspectos importantes que los voy a presentar más adelante. Algunas cosas previas, digamos, para que ustedes puedan también de alguna manera considerarlas, ¿cierto? Que también ustedes puedan de alguna manera tenerlas en cuenta, ¿cierto? Probablemente ya lo saben incluso bastante mejor que yo. Hay situaciones que se dan en un en vivo que muchas veces pueden escapar a nuestro control. Por ejemplo, yo tengo tres mascotas, tengo un perro y dos gatitos, ¿ya? Y a veces cuando golpean a la puerta o tocan el timbre de la casa, no tengo forma de controlar que el perro no ladre. O sea, eventualmente en algún momento, si alguien golpea la puerta o toca el timbre, ustedes van a escuchar que hay un perrito chico que ladra y se vuelve loco ladrando, ¿cierto? De caramelo, es un poodle que es bien eh, histriónico en ese sentido. Eh, a veces mis gatitos empiezan a rasguñar la puerta de la oficina donde me encuentro ahora para poder ingresar a donde estoy yo, ¿cierto? Porque son muy cariñosos y a veces se suben arriba mío, quieren que les haga cariño, etcétera. Entonces, tampoco puedo evitar que se crucen, digamos, los gatos delante de la cámara. Y el último aspecto, que es menos controlable todavía, ¿cierto? Es que tengo un hijito chico de 6 años que a él muchas veces le gusta que su papá, digamos, ¿cierto? Entre, cuando él está en clase, ¿cierto? A él le gusta entrar, mirar la cámara y saludar. Es una costumbre desde la pandemia, digamos, que él tiene, que cada vez que me escucha haciendo clases online, amigo a su mamá, ¿cierto? A él le gusta venir a mirar y dice hola y se va. A veces me viene a dejar un vaso de agua, una taza con leche o algo así, porque es un niño. Entonces, esos factores, ¿cierto? Se los eh, planteo, digamos, desde antes por ustedes, ¿cierto? Y también me van a ver tomar harta agüita, ¿cierto? Por el tema de refrescar la voz, etcétera. Lo importante es el contenido, muchas veces, ¿cierto? Nos quedamos en la forma más que en el fondo de lo que nosotros buscamos hacer o buscamos practicar. Entonces, vamos a estar iniciando, ¿cierto? En 2 minutitos más, ¿cierto? Vamos a estar iniciando esta clase para que ustedes también puedan saberlo, ¿cierto? Puedan organizarse, puedan adelantar un poquitito el video, ¿cierto? Que probablemente va a estar ahí en los primeros 5 minutos, ¿ya? Mientras tanto, yo normalmente tiendo a ingresar a la sala unos 10 o 15 minutos antes, mientras preparo las clases, mientras preparo, digamos, algún material, algún componente extra online, ¿cierto? Y que también para mí es muy importante, ¿cierto?, tener este pequeño espacio. Cuando se conectan normalmente los estudiantes, tendemos a tener un proceso de saludo un poco más, menos formal, entre comillas, ¿cierto? De darles la bienvenida, etcétera, para después, al menos en esta primera clase, ya presentarnos, ¿cierto?, con un poco más de linkeado a una actividad. ¿Ya? Por mientras tanto, ¿cierto? Contarles que la clase ya, bueno, ustedes saben que va a estar disponible en el sistema una vez que terminemos, ¿cierto? De poder desarrollar esta cátedra, ¿cierto? Consta de evaluaciones, ustedes no saben cuál es el calendario de evaluaciones, yo les voy a dejar la información, tienen todo el material arriba, esta presentación también la voy a dejar arriba, yo creo que hoy o mañana en la mañana, por un tema de practicidad, es posible que no lo alcance a hacer ahora porque tengo ahí
le pedí que en una hora y media más me hiciera un proceso de actualización y de eh, trabajo de mi notebook. Por lo tanto, es posible que al término de la clase, ¿cierto?, comience de inmediato esta presentación y no pueda terminar, ¿cierto?, de hacer lo que estaba haciendo. Así que les doy la bienvenida ya formalmente a su clase, ¿cierto?, de comunicaciones integradas de marketing. Mi nombre es José Vidal Ortega, yo soy el docente que los va a acompañar durante este proceso, ¿cierto? La idea es que podamos comprender y entender muchos de los contenidos que vamos a ir viendo, ¿cierto? Y profundizando por medio de distintas actividades o comunicaciones. Por lo tanto, vamos a partir, ¿cierto? Les voy a hablar un poco de, como introducción a esta clase, les voy a hablar un poco de mí. La idea es que también ustedes vamos a hacer una dinámica que los invito a que la hagan, ¿cierto? Ya sea que estén viendo el video o los que se logren conectar. Luego vamos a ver el programa del curso, cuáles son los contenidos que vamos a ir viendo el día de hoy. ¿Cierto? Y vamos a comenzar con este módulo número uno de este curso, que son los fundamentos de la comunicación integral de marketing. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar tres tópicos importantes. El primero son los procesos de la comunicación integral de marketing, cómo se desarrolla este proceso para entender cómo llegamos a lo que es hoy día el marketing, ¿cierto? Cómo se formula una imagen corporativa y finalmente, ¿cierto? Cómo se desarrolla la comunicación integral de marketing. Para eso vamos a ir trabajando en diversas perspectivas. ¿Ya? Como yo les decía, mi nombre es José Vidal Ortega. De profesión tengo hartas estudios, digamos, pero básicamente los más importantes para relacionarlos a esta cátedra, a este curso, ¿cierto? Es que soy ingeniero y licenciado en comercio internacional desde ya hace un poquito más de 15 años, ya que es más o menos la misma cantidad de años que tengo de experiencia profesional haciendo docencia. Además, tengo varios diplomados en las áreas de marketing, de control de gestión y liderazgo, y además tengo un máster en marketing y tengo un MBA, un Master Business Administration o una maestría en administración de empresas. ¿Ya? No me interesa hacer un doctorado todavía, así que por lo tanto estoy muy tranquilo, digamos, con este, este proceso o este desarrollo. Mi primera profesión del año 97 es ser contador, ¿cierto? Y he estado estudiando hartas cosas. En cuanto a mi experiencia profesional, yo siempre la divido en tres o cuatro actividades que me conectan con mis pasiones, ¿cierto? La primera, bueno, tengo ya desde el año 2012 que hago docencia en distintas universidades e institutos, primero en Santiago de Chile y ahora en la octava región de Concepción, donde vivo actualmente, hace 6 años junto a mi esposa y mi hijo, ¿ya? Por lo tanto, ahí he hecho, digamos, clases tanto en programas de magíster, etcétera. También trabajo actualmente en una universidad, soy director de la carrera de Ingeniería Comercial, además de dirigir dos posgrados y un magíster. ¿Ya? Eso también me conecta mucho con mis pasiones, me gusta mucho lo de la docencia, la parte académica. Trabajo de forma independiente haciendo asesorías a empresas. Actualmente me encuentro haciendo una asesoría en un modelo que se llama gestión del cambio a una organización pública, ¿cierto? Y además soy emprendedor. Se dan cuenta que atrás hay muchos libros, bueno, me encanta leer, todos los que están atrás son mi colección personal de libros, y junto a mi esposa desde hace un año y medio aproximadamente tenemos una librería, ¿cierto? Que primero funcionó presencial y después, o ahora está funcionando online, ¿cierto? Que ahí me conecta con otra de mis pasiones, la librería. Soy de hobby escritor, he escrito 8 libros ya, de los cuales 2 se han publicado. El primero en el año 2017, fue presentaciones exitosas, y el año 2021 que lo edité y lo imprimí en Estados Unidos, que se llama Liderazgo de la mano de Dios, que son principios ciertos bíblicos de liderazgo para cualquier tipo de persona. Y eso, por lo tanto, eso también es otra de mis pasiones, ¿cierto? Compartir la vida espiritual. Entonces, les voy a pedir que en la siguiente actividad, ¿ya? Pensaran en lo siguiente. Tomen un momento, pónganle pausa a este video, eh, pónganle pausa a la clase, y quiero transportarlos a que ustedes vean, ¿cierto? Que todas sus necesidades económicas están cubiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas trabajar por dinero. A veces es difícil pensar de esa manera. Uno dice, bueno, yo siempre he estado aquí pensando de esta forma, yo trabajo para generar
¿cierto? O para desarrollar un trabajo remunerado, pero pensemos que el dinero no te importa, que todas tus necesidades estuviesen cubiertas, ¿ya? Si eso fuese así, la pregunta importante es, ¿a qué, bueno, ahí se me ocurrió, qué dedicarías tu vida o a qué te dedicarías a hacer si el dinero no te importara? Básicamente, ¿qué cosas harías de forma gratuita, ¿cierto? Para el desarrollo o la, la forma en que vivirías tu vida. Te voy a pedir que lo pauses, tómate un minuto, ¿cierto? Piensa en, en este proceso, de qué forma, ¿cierto? O a qué te dedicarías si el dinero no fuera la prioridad en tu vida. Te dejo ahí para que puedas meditar, ¿cierto? Puedas pensar en este proceso. Posible que en este proceso, ¿cierto? En esta línea de pensamiento que tú has ido desarrollando, te pueden suceder dos cosas. La primera es que estés haciendo algo que realmente te apasiona, que como se dice por ahí, lo harías gratis, ¿cierto? O por otro lado, puede que te encuentres con una realidad en la que te gustaría hacer otra cosa totalmente distinta a la que estás haciendo hoy. Nos pasa a todos. El tema es que podemos nosotros compartir nuestras pasiones con nuestro desarrollo profesional. Trabajar, estudiar, tener una carrera nos permite tener herramientas o habilidades necesarias para enfrentar nuevos desafíos del mundo laboral. Y eventualmente, con el paso de los días, de los meses, una vez que tú hayas terminado tu proceso de formativo, también puedes dedicarte a cosas que son tu pasión. Por ejemplo, a mí me encanta tocar guitarra, o guitarra eléctrica y acústica, y no me dediqué de manera profesional, quizás lo hubiese hecho, quizás no, pero yo puedo dedicarle parte del día al mejoramiento. He dado clases de música, he integrado bandas de música rock sobre todo, que es la música que me gusta, ¿cierto? Por lo tanto, no es algo a lo que yo me limite. También me gusta cocinar, por ejemplo, otra de mis pasiones. Me dediqué a la, ¿cierto? Pero puedo cocinar para mi familia, para mis seres queridos, puedo aprender recetas nuevas, puedo tener ciertas ideas, ¿cierto? De lo que es un proceso de cocina. Por lo tanto, lo que te quiero transferir en esta primera actividad es que nosotros no somos un título. ¿Ya? Nuestros estudios, nuestra forma de ser, no es lo que nos convierte en un algo, sino que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ser o hacer, sino que depende de cómo estructuramos nuestra vida para poder desarrollarlo. Entonces, después de esta pequeña actividad introductiva, ¿cierto? O introductoria, vamos a pasar a ver los primeros contenidos. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto? En esta primera parte, los fundamentos de la comunicación integral de marketing. Y acá hay que entender lo siguiente. Las organizaciones, cualquier tipo de empresa en cualquier parte del mundo, requiere para poder subsistir de clientes. ¿Ya? Y los clientes son finalmente los que terminan ejerciendo una opción de compra, y esos clientes, ¿cierto?, terminan entregándonos una preferencia por nuestros productos o servicios, que muchos competidores lo tienen. Si pensamos en el caso de Chile, Falabella, Ripley y Almacenes París, venden básicamente los mismos productos, pero tú a veces compras en Almacenes París, otras en Ripley u otras en Falabella, sin necesidad de tener una única casa, una única tienda comercial en la cual tú, digamos, hagas tus preferencias de compra. Por lo tanto, todas las marcas, todas las empresas compiten con otras empresas similares que están posicionadas en el país, hoy día con la irrupción de Internet, que puede ser en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y estos clientes queremos que sepan de nuestra existencia. Pero ¿cómo logramos que aquellos clientes que no necesariamente conocemos, que no necesariamente ubicamos, que ellos tampoco nos conocen y nos ubican a nosotros, poder llegar a generar esta opción de compra? Bueno, todo esto se da por medio de las distintas actividades o por las distintas acciones que nosotros tomamos desde el marketing, utilizando diversos medios de comunicación que nos van a permitir, ¿cierto?, poder desarrollar y estructurar de la mejor forma posible lo que yo, de alguna manera,
voy a llegar a hacer o voy a llegar a desarrollar con estas distintas marcas o con estas distintas empresas. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de elegir muy bien el tipo de medio de comunicación con el que me voy a acercar a mis clientes. Voy a dar un ejemplo del año 2011, ¿cierto? El gobierno de Chile de esa época hizo una campaña para los adultos mayores. ¿Ya? Era una campaña que tenía todo el auge, todo el punch, y se decidió incorporar una plataforma tecnológica donde a todos estos adultos mayores registrados se les enviaba un mensaje de texto, ¿cierto? Para indicarles una información o un beneficio. El proceso se hizo perfecto, la plataforma funcionó a la perfección, en menos de un día tenían enviados más de 600.000 mensajes de texto, por lo tanto, funcionó en el programa. Pero la tasa de apertura del correo, del mensaje de texto fue muy baja, ¿ya? Fue muy baja. Y las razones, básicamente, es que utilizaron una plataforma o un medio de comunicación que no era el medio de comunicación utilizado por el perfil objetivo. Por lo tanto, los adultos mayores, al menos en esos años, no tenían tanta facilidad para abrir los correos o los mensajes de texto, los teléfonos eran totalmente distintos, ¿cierto? No necesariamente todos teníamos smartphone, ¿cierto? Y por lo tanto, y la penetración de Internet tampoco era tan potente como para que estos adultos mayores pudiesen sacar el máximo provecho del mensaje. Por lo tanto, si tú te equivocas en el medio que estás utilizando para seducir o para llegar a atraer clientes, tus clientes no van a saber nunca de tu existencia. Y ahí tenemos que reconocer quién es el perfil de mi cliente, la edad, dónde está ubicado, ¿cierto? Hoy día los jóvenes utilizan mucho las plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram. Por lo tanto, si queremos acercarnos a un público joven, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar estas plataformas. Y si queremos acercarnos a un público más adulto, de mayor de 30 a 32 años, la plataforma es Facebook. ¿Ya? O si queremos potenciar la imagen en videos, tenemos que entrar a YouTube, ya sea por medio de acercamientos por los shorts, que son estos videos que duran máximo un minuto, imitando un poco el sistema de TikTok o de Reels, o podemos, ¿cierto?, incorporar ciertos mensajes publicitarios en los anuncios que tienen que ser tan buenos que en menos de 5 segundos tú logres captar la necesidad para que puedan ver un video que es más largo, o ser tan bueno en el mensaje que en 5 segundos logres captar la atracción de las personas. Normalmente cuando uno ve YouTube, ¿cierto? Aparece una promoción, espera los 5 segundos y le coloca saltar anuncio. Pero eso también es importante para definir. O si queremos llegar a adultos mayores, quizás los medios escritos sean los mejores. O a las personas más adultas, ¿cierto? A nuestros papás, etcétera, podemos utilizar el periódico, podemos utilizar la televisión, las revistas, la radio, para mucha gente. Entonces, el proceso, ¿cierto?, en el que se desarrolla el marketing, hay dos aspectos que son importantes. Primero, tiene que ver con este proceso, ¿cierto? Esta introducción. Luego vamos a ver en la formulación de la imagen corporativa, cómo una empresa llega a desarrollar una imagen corporativa y finalmente cómo funciona el proceso de comunicación integral del marketing. Por lo tanto, en esta primera etapa, ¿cierto? Tenemos acá una imagen tipo meme que me encanta cuando lo vi porque refleja básicamente lo que es hoy día algo que hacemos muy frecuentemente. ¿Ya? Acá en el chiste aparece una pareja, digamos, dos amigos primitivos, ¿no?, que hace un comentario sobre la cacería y el otro dice, bueno, mira, espérame que lo voy a publicar en mi muro. ¿Ya? Hoy día tú vas a Instagram y ves las fotos de los platos de comida de tus amigos, o en Facebook, yo utilizo las dos plataformas, ¿cierto? Como que nuestra vida empieza a generarse, ¿cierto? Muy desde la red. Pero eso siempre ha sido así, ¿ya? En las pinturas rupestres de la prehistoria, ¿cierto? Tenemos los primeros mensajes que se asume que hablan de el efecto de la cacería. Luego, con un lenguaje poco elaborado, ¿cierto? Muy poco elaborado, muy rupestre, ¿no? Lo que hacían estos primitivos era transferir ideas o conocimientos, ¿ya? En base al desarrollo de su comunicación, ellos buscaban transferir ciertas ideas o conocimientos. Sin embargo, con el paso del tiempo y como se ha ido refinando
tanto la tecnología como el conocimiento, hemos podido acceder a más material, a una forma de hacer publicidad o promoción que es muy distinta. Por lo tanto, hasta el siglo sexto antes de Cristo, ya normalmente las tribus, las personas, estaban desarrollando sus propios lenguajes, sus propias técnicas de escritura. Recordemos que uno de los documentos normalmente aceptados más antiguos es el Bhagavad Gita, un libro que está escrito en sánscrito, ¿cierto? Que representa la pieza fundamental de la religión Hare Krishna y que es uno de los primeros registros, digamos, oficiales de comunicación, el Bhagavad Gita, ¿ya? Por lo tanto, en toda esta primera etapa, ¿cierto? Se utilizaban los escasos recursos que se tenían para poder estructurar y desarrollar, ¿cierto? Lo que vendría a ser esta importante relación. En esa época los egipcios desarrollaron, ¿cierto? Toda esta escritura de jeroglifos, ¿cierto? Pasamos a la antigua Grecia, donde ya hay un desarrollo más idiomático, una búsqueda del conocimiento. Recordemos que los grandes filósofos tenían sus escuelas que eran promocionadas de boca en boca, de acuerdo al nivel o al conocimiento que tuviese este erudito filósofo griego y el auspicio que tuviese de algún noble, ¿cierto? O algún adinerado del lugar, que es lo que le pasó a Sócrates, Aristóteles, ¿cierto? Plutón, o sea, Platón, perdón, y todo este desarrollo. Luego entramos al esplendor del Imperio Romano, ¿cierto? Que el Imperio Romano, a diferencia del griego y otros más, tuvo un grave problema. Ellos conquistaron casi toda Europa. Por lo tanto, era tan extenso el Imperio Romano y tenía tantos choques culturales de costa a costa que para ellos era un poco difícil la comunicación. Y se establecieron sistemas, ¿cierto?, de comunicación. Ahí aparecen por primera vez algunos indicios de medios escritos donde se publicaban algunas cosas que la gente iba leyendo en la plaza y los que sabían leer les comunicaban a los otros. En la Edad Media, ¿cierto? Toda esta parte de la imagenología que utilizamos para dar a conocer información se empieza a desarrollar por medio de la pintura. ¿Ya? Aproximadamente desde el siglo 3 o 4 después de Cristo en adelante, cuando se empiezan, ¿cierto?, los procesos feudales, en el siglo quinto, ¿cierto?, se transmitía la información por medio de pinturas, técnicas bastante rudimentarias, pero había una comunicación. Se escribía más, se empiezan a crear estos primeros tipos de papel que permiten hacer una transcripción escrita de información y se hacen distintas copias para poder entregar información que estaba eh, dirigida casi exclusivamente a los señores feudales y a los nobles. Ya la gente, el pueblo no tenía acceso a la lectura, por lo tanto escuchaban de boca de la iglesia en esa época o de otros nobles. Y en la Edad Moderna se fueron desarrollando mucho más con la invención de la imprenta, ¿cierto? El primer libro que se imprime es la Biblia, entonces eh, en este desarrollo de la imprenta ya es más fácil entregar la comunicación, se empiezan a crear en algunas partes de Europa, sobre todo las primeras universidades a principios de 1600, 1700, empieza a ser más común tener libros, empieza a ser más común la publicidad impresa. Y en la época moderna, actualmente en lo que vivimos, estamos mezclados con la era de la digitalización, tanto la inteligencia artificial, denme un minuto por favor, tanto, ¿cierto? La era digital hoy día nos lleva a que las distancias sean sorteadas. Mi familia que vive en Santiago, yo hasta que aprieto un botón para que nos veamos a distancia, ¿cierto? Poder hablar por teléfono, poder compartir videos, poder tener plataformas donde yo me conecto. Y además estamos entrando en la época de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el marketing y la publicidad se han ido desarrollando a lo largo del tiempo con esta finalidad de poder entregar comunicación e información. Por lo tanto, una de las definiciones textuales que vamos a ver de comunicación es que esta corresponde a un proceso que se genera por medio de un rol bidireccional, ¿cierto? En el que se considera a dos o más individuos respecto de este intercambio de información. O sea, dos o más personas, ¿cierto? Desarrollan un intercambio de información, de ideas, ¿cierto? O sentimientos a través del uso de un lenguaje
está reconocido por ambos. O sea, no sirve de nada que yo les hable en japonés ahora si probablemente ninguno de ustedes entiende el japonés, o inglés, alemán, portugués, etcétera. Entonces, en este proceso, ¿cierto? La comunicación ha sido tan importante para el desarrollo, ¿cierto?, de las empresas, que hoy día se habla de que la comunicación es la clave para el éxito de la sostenibilidad empresarial. Ya, si yo no tengo una adecuada comunicación que me logre conectar con mis posibles clientes, colaboradores, clientes internos, externos, etcétera, yo no tengo forma, no tengo ninguna posibilidad, ¿cierto?, de mantenerme en el tiempo. ¿Ya? Las empresas son sistemas abiertos que necesitan de la interacción con otros para poder subsistir. Teoría de sistemas nos dice que los sistemas cerrados tienden a morir, ¿cierto? Porque no tienen retroalimentación. Por lo tanto, la comunicación va a ser vital para que nosotros podamos desarrollarla, estructurarla, ¿cierto? Y finalmente considerarla como parte importante de nuestro desarrollo como comunicadores dentro de la publicidad, dentro del marketing. ¿Por qué? Porque uno de los pilares fundamentales de la comunicación tiene que ver con la forma en que se comunican dos personas. A la izquierda tenemos un emisor, que puede ser una empresa, un organismo de comunicación, y al otro lado tenemos un receptor. Por lo tanto, cuando yo tengo que entregar un mensaje, que básicamente un mensaje es información, ¿cierto? Yo tengo que elegir un canal, una forma en que esa comunicación va a llegar a este consumidor final. Ejemplo, la publicidad en redes sociales. En Chile, cerca del 85% de las personas entre los 18 y los 45 años, imagínense, es cerca del 90%, perdón, cerca, utilizan alguna red social para poder conectarse o poder contactarse o disfrutar el día. El 90% de la población adulta mayoritaria, ¿cierto?, utiliza algún método de redes sociales. Por lo tanto, yo puedo crear campañas publicitarias para que se vean en los videos, imágenes, etcétera, ¿ya? Pero también hay que entender que existen distintas formas en las que yo puedo considerar este mensaje de cómo lo voy a hacer llegar al otro, siempre dependiendo de lo que dicen los demás. Tengo que entender también cuál es el contexto, cómo están insertos, en qué lugar, en qué momento. ¿Ya? No es lo mismo ver el teléfono móvil media hora antes de dormir que ver el teléfono móvil al despertar o en el horario de colación, porque el foco de mi atención va a estar distinto abierto a diversas cosas. En la noche es más fácil que alguien pueda enganchar con una publicidad que en la hora de almuerzo o en la mañana, ¿ya? Porque en la mañana buscamos interacción, conocer lo que pasó con los amigos, ver los reels, los videos que me compartió un amigo, las cosas nuevas. En la hora de colación, quizás estoy más centrado en saber información de quienes me rodean o tener un momento de entretención mientras me ayuda en mi horario de colación, mientras almuerzo, etcétera. Pero en la noche estoy más abierto y más receptivo. Eso tampoco significa hacer una publicidad por hacerla, sino que también es necesario o es un requisito, ¿cierto?, que haya un momento adecuado. ¿Y cuál es la cultura del emisor y cuál es la cultura del receptor? Para que nuestros lenguajes sean más o menos similares. ¿Cierto? Que es lo que pasa hoy día, por ejemplo, con eh, el impacto que tienen los músicos urbanos, ¿cierto? Almacenito, Pailita y todos ellos, ¿cierto? Que tienen un mensaje que escapa muchas veces, ¿cierto?, a la cultura de muchos receptores, ¿cierto? Ustedes probablemente conozcan mejor que yo las letras de esos músicos, y es mucho más complejo el proceso, ¿cierto?, de que sea entendido por toda la gente. Para algunos genera incomodidad, ¿cierto? Porque culturalmente no es algo en lo que estén habituados, pero dentro de el grupo etario o hacia donde está dirigida esa música se entiende perfecto, porque comparte ciertos códigos culturales de la edad o incluso de dónde viven estas personas, ¿cierto? En el sentido de que son todos santiaguinos quizá o viven en ciertos sectores de Santiago donde se comparten ciertas culturas, ¿ya? Regiones, dando a Santiago como un ejemplo. Entonces, antes de pasar, digamos, a la siguiente etapa, vamos a ir desarrollando un pequeño test, déjeme aquí decirlo, ¿cierto?
donde vamos a ir haciendo algunas preguntas, ¿ya? La primera pregunta, que les va a aparecer ahí en la pantalla, ¿cierto? Es si la comunicación en marketing es un proceso que va de la empresa a los consumidores por diversos medios. Hay unos segundos para que puedas pensar en la correcta, ¿cierto? Y la respuesta correcta a esta pregunta es que eso es verdadero. Efectivamente, como dije en la introducción, las empresas de todo el mundo compiten, ¿cierto?, por la atención de sus clientes y para ello utilizan distintos, ¿cierto?, medios en que nosotros llegamos a distintos consumidores. La pregunta número 2 dice, ¿la comunicación es la clave para la sostenibilidad empresarial? También te voy a dejar ahí unos segundos para que muevas pregunta o respuesta, que por supuesto, como lo vimos hace un minuto, es verdadero. Es tan importante la comunicación en el proceso empresarial que hoy día se habla de que es uno de los factores claves y críticos para la subsistencia empresarial. Por lo tanto, antiguamente las empresas no necesitaban comunicarse tanto para su éxito. Ya, les voy a anecdótico, una empresa en Santiago conocida o era conocida como Donde Golpea el Monito, que era básicamente una tienda para hombres, que tenía un muñeco, digamos, un monito que por medio de un movimiento mecánico tenía un bastón y pegaba en la vitrina. Entonces, cuando uno iba pasando por ahí, ¿cierto? Se escuchaba el golpe o el tac del bastón que tenía este monito, que era un muñeco, digamos, articulado, y golpeaba ahí. Pero esa tienda nunca se renovó, pero tampoco nunca hicieron mayores promociones o publicidades salvo las del boca a boca, porque era la forma en la que el Santiago de esos años se desarrollaba. Y la última pregunta dice, uno de los fundamentos de la comunicación en marketing se basa en el modelo comunicacional, emisor o receptor, y esa es mucho más fácil de responder porque es lo que vimos hace 2 o 3 minutos atrás, que era el proceso comunicacional tradicional que va desde un emisor hasta un receptor, ¿cierto? Tenemos un mensaje que entregar, elegimos el canal y hay que tener algunas consideraciones dentro del contexto. Por lo tanto, en estas preguntas, ¿cierto? Lo que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? O estructurando es entender esta introducción o este primer acercamiento a lo que es, ¿cierto?, los flujos comunicacionales. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora vamos a empezar a avanzar un poquitito más en el contenido y vamos a hablar del proceso de diseño, ¿cierto?, de básicamente la imagen corporativa, ¿cierto?, la imagen de marketing y la importancia que tiene la imagen en la comunicación. La foto que está a mi derecha, ¿ya?, es la foto ganadora de un concurso desarrollado en Europa. El señor que está a la izquierda es el fotógrafo que ganó el premio, ¿cierto? Y él presentó esa foto, ¿cierto? Y los jueces, digamos, le dan el premio por todo lo que significaba lo que había en la foto, ¿cierto? La mirada, la expresión, el trabajo, la postproducción para convertir, digamos, esta imagen en una imagen antigua, etcétera, ¿cierto? Y todos los efectos necesarios para que se vea como una foto más antigua. Una vez que este señor recibe el premio, toma el cheque, que si no me equivoco eran 500.000 euros, ¿ya? El señor me parece que es alemán, él delante de los jurados rompe el cheque por la mitad y cuando le preguntan por qué había hecho esa locura, dijo porque esta imagen es construida por inteligencia artificial. Y si en un concurso de fotografía para fotógrafos, jueces no son capaces de determinar que esta imagen era una imagen hecha con realidad virtual, no tiene ningún sentido que yo gane este premio y no tiene ningún sentido que existamos los fotógrafos. Por lo tanto, la imagen en la comunicación es muy importante. Cómo yo desarrollo y estructuro la imagen para poder desarrollar, ¿cierto? Y poder llegar de mucha mejor forma a mis distintos clientes. En la formulación de la imagen corporativa, ¿ya?,
Es lo que corresponde a todos los elementos que componen una imagen corporativa, como por ejemplo la idea, ¿cierto? Los juicios, los prejuicios que muchas veces se tienen, las percepciones y las opiniones, ¿ya? ¿Por qué el logo de Coca-Cola es así? Una forma escrita que dice Coca-Cola con un tipo de letra cursivo y en color rojo o en color blanco sobre un fondo rojo. ¿Por qué es así el logo de Coca-Cola? ¿Por qué el logo de Twitter es una especie de gorrión? ¿O por qué Adidas, ¿cierto? Tiene tres barras, digamos, levemente inclinadas? ¿O por qué Disney está hecho de esa manera? Apple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la formulación de la imagen de una empresa, una imagen corporativa, se desarrolla de acuerdo a las percepciones y a los sentimientos de las personas con respecto a esa marca o esa imagen. Pepsi es una gran empresa y Pepsi aproximadamente cada 4 o 5 años hace un cambio de imagen corporativa. Y a veces ese cambio de imagen parece ridículo. Entre el último logo de Pepsi, el actual, con el anterior, la diferencia es la inclinación, ¿cierto? Básicamente la inclinación de la letra Pepsi con respecto a la proyección que hace este círculo, esta bolita, ¿cierto? Que refleja lo que es Pepsi. Pero también la imagen corporativa está focalizada a la experiencia que nosotros como consumidores le entregamos a esta construcción de imagen corporativa, ¿ya? Por ejemplo, nadie puede dudar de la calidad de los productos Apple, absolutamente nadie. ¿Cierto? Apple es una marca, ¿cierto? Representada, elegante, con tecnología de punta, ¿cierto? Pero no es la misma imagen que tenemos de los teléfonos Alcatel, por ejemplo, o de los teléfonos AOLC, ¿cierto? O un televisor Sony versus un televisor Master G, ¿ya? Sin desmerecer que usted pueda tener un televisor Master G o un teléfono Alcatel. El tema es que como percepción de marca, yo sé que es mucho mejor la marca, por ejemplo, Apple o Sony con respecto a otras. Pero eso también tiene que ver con la experiencia de consumo que yo le doy a un artículo y cómo yo como empresa creo una experiencia grata. Lo puede ver, por ejemplo, en las tiendas más online, puede ir a cualquier mall en Chile, ¿cierto? Ubicado en, digamos, en alguna zona céntrica o en el sector alto de Santiago, y las tiendas Apple tienen una estructura y un diseño que no lo tienen las tiendas de Samsung. El personal se entrena de manera distinta, los conocimientos, la forma en que te tratan, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el posicionamiento que nosotros desarrollamos de la imagen corporativa se hace por medio de la comunicación que utilizamos a través de diversos medios comunicacionales, ¿ya? ¿Cómo yo transfiero la experiencia de Apple en la televisión, en un aviso impreso o en un video de Instagram que dura 30 segundos? ¿Cómo yo puedo transferir imagen, sobre todo cuando compito, cuando en spots publicitarios en televisión, yo cambio de canal, o si estoy viendo un video en internet, me lo salto cuando aparece la publicidad? Entonces, ¿cómo competimos? Es ahí donde viene el desarrollo de imagen corporativa. Eh, Más adelante vamos a ver algunos videos, sobre todo de publicidad de los años 2005, 2010 aproximadamente, cuando Nike, la empresa Nike, hacía estos spots publicitarios del fútbol. Y las grandes estrellas que auspiciaban Nike hacían partidos. Y me acuerdo uno donde tenían que jugar contra el infierno. Estaba Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Figo y un montón de otros futbolistas famosos y superestrellas de la época. Y jugaban contra el equipo del infierno y ganaban. O el Jogo Bonito, ¿no? Todo esto de los brasileños que tenían este juego tan vistoso, etcétera. Bueno, también se crearon, ¿cierto?, distintos mensajes comunicacionales y uno esperaba poder entrar a internet para ver el video completo, porque en la televisión se mostraban 30 segundos.
Entonces yo lo buscaba en internet para ver el video completo, que a veces duraba 2, 3, 4 minutos. Y eso es algo que la marca es la que te atrae por lo importante del mensaje de lo que quieren comunicar. Entonces, eh, en las etapas de la gestión de una marca, lo primero que hay que entender son los elementos que componen una marca. ¿Ya? Una marca está compuesta en primer lugar de un nombre, ¿cierto? Si no, no existiría. También está compuesto de un logo, ¿cierto? Algo que la identifica o la hace reconocible, distinta de otras. También de ciertos símbolos, ¿ya? Y cuando hablo de símbolo, no tiene que ver con un gato, un asterisco o una imagen puntual, sino que a lo que me refiero, que un símbolo tiene que ver con un reconocimiento, ¿cierto? Que no es el diseño, sino que es cierto reconocimiento de la marca, ¿ya? La identidad queremos darle a la marca. Hay un libro que se llama La psicología del color, se los recomiendo, está disponible en internet, lo pueden comprar o lo pueden leer, digamos, en alguna plataforma de lectura, ¿cierto? Donde una psicóloga se especializa en relacionar los colores con ciertas emociones o con ciertas actitudes que queremos transmitir y que se reflejan en las marcas. Por ejemplo, el azul marino o el negro reflejan elegancia, ¿cierto? Mientras que el blanco transmite sobriedad y el rojo transmite pasión. Bueno, las marcas desarrollan una identidad relacionada también al color, que es el punto siguiente, y también con la estrategia que sigue esa marca. ¿Por qué Starbucks es tan distinta a Juan Valdés, por ejemplo? Si las dos venden café, más que mal, ¿cierto? Starbucks también trae café colombiano, pero trae arábigo, trae brasileño, trae distintos tipos de café. Pero ¿por qué Starbucks es tan distinto a Juan Valdez? Hay estrategias de marca que son totalmente diferentes, ¿cierto? Mientras Starbucks apunta a un mercado juvenil masivo, ¿cierto? Juan Valdez apunta a un perfil un poco más adulto, menos masivo, pero que prefieren, en vez de la experiencia de tomar un café, prefieren un café de calidad, de mejor sabor. Técnicamente, el café de Starbucks es malo, ¿ya? Con respecto al de Juan Valdez. Pero mucha gente prefiere un Starbucks y otros, ¿cierto? También pueden preferir Juan Valdez por lo que significa como marca. Entonces, dentro de estos elementos que componen una marca, nosotros tenemos que identificar que las marcas deben ser novedosas y con elementos distintivos. ¿Qué significa eso? Que tienen que, de esa forma, ¿cierto? Diferenciar tanto sus productos o servicios de los demás que existen en el mercado. Apple tiene la manzana, Samsung tiene su texto, Sony tiene su logo, ¿cierto? LG también tiene su logo, Motorola tiene cierta información. Por lo tanto, tienen que ser novedosas para que no nos perdamos entre tantos competidores homogéneos o similares. También las marcas se tienen que presentar de acuerdo con sus especialidades. O sea, un logo, una imagen de marca tiene que estar muy alineada al tipo de producto o servicio que están ofreciendo. Por lo tanto, hay que tener cierta consistencia, ¿cierto? Que permite ser una marca auténtica. Donde vemos los mayores ejemplos de consistencia en las marcas es la funeraria. Las funerarias como logos todas tienen o una paloma que simboliza el Espíritu Santo o una cruz. ¿Ya? Nunca he visto una funeraria que tenga a una persona patinando en un skate, por ejemplo, o arriba de una bicicleta, ¿no? Normalmente tienen imágenes de reconocimiento, ¿cierto? Y cosas que conectan con lo que significa la muerte. Y también, ¿cierto? Las marcas tienen que permitir la licitud, o sea, que sean legales, que no está ni permitida ni su registro, o sea, que no está prohibido ni su registro, ni las imágenes que están promoviendo. Por ejemplo, hoy día en Europa, en hartos países se han prohibido todas las muestras, ¿cierto?, de apoyo a Palestina, ¿ya? En distintas partes, ¿cierto?, se ha generado una campaña que no se han permitido las manifestaciones a favor de Palestina, ¿cierto? En distintos lugares, incluso en un estadio estaban hartas personas que iban con sus banderas del Palestino, etcétera. Por lo tanto, no tiene que ir ligado a un tema de falta de legalidad, ¿ya? Entonces, las marcas, ¿cierto? Transmiten, ¿ya? De acuerdo a su identidad, distintas cosas. Un aspecto visual, ¿cierto? Un estilo de diseño. Hay empresas que son más elegantes o más formales
otras que son más livianas, más light, pero todos transmiten algo con su diseño. Porque también hay algo que se llama la identidad objetual, que es esto que hace único y que yo puedo reconocer el logo, ¿cierto? Y además lo reconozco porque está altamente desarrollado e involucrado conmigo, como por ejemplo el caballo con las dos piernas arriba de Ferrari, y que el Ford Mustang lo intentó copiar con un caballo galopando. Los dos son caballos, pero totalmente distintos. Transmiten cosas distintas, ¿cierto? Y la imagen corporativa. Por eso para las empresas es tan importante que sus logos estén bien diseñados, que estén bien puestos, que en las promociones aparezcan los logos, que en la publicidad aparezca el logo, porque es una forma de crear la identidad corporativa. Por lo tanto, las marcas deben tener una actitud estratégica, ¿ya? ¿Qué significa? Que seamos capaces de transmitir valores o que seamos capaces de transmitir ciertos significados, ¿cierto? En los que nuestros clientes van a caer de alguna manera, ¿cierto? En el proceso de comercialización en el mercado y para lograr la fidelización, que es el fin de casi todas las marcas. Que los clientes sean fieles, que cuando yo tengo sed, piensa en Coca-Cola y no piensa en Pepsi. Eh, Cuando tengo ganas de comer comida chatarra, vaya a McDonald's y no a Burger King o a cualquier otra empresa. Cuando tengo ganas de comprarme un vehículo, termino comprándome un vehículo de marca Chevrolet y no un Ford o no un auto europeo. Que cuando quiera ver una serie, cuando quiera ver una película, utilice Netflix y no Amazon Prime o HBO Max. Entonces, hay una actitud estratégica, ¿cierto? Pero también tienen que tener una visión sistémica, ¿ya? Por lo tanto, deben ser capaces de entender los movimientos que ocurren dentro de los mercados para poder adaptarse. Las empresas norteamericanas y europeas adoptaron que de entre el 1 de junio y el 30 de junio de cada año, ellos van a colocar los colores del arco iris como una forma de acercarse, ¿cierto?, a las comunidades LGTB y todas las letras que no las logro conocer todas, ¿cierto? Pero a toda la comunidad, ¿cierto? Y se celebra el Gay Pride, ¿cierto? Donde las empresas, por ejemplo, en sus plataformas colocan, digamos, encima de la imagen de la marca los colores de la bandera, ¿cierto? Eh, Comercializan distintos productos. Walmart y líder incluido acá en Chile comercializan productos específicos, ¿cierto? Donde se demuestra este apoyo, digamos, a la comunidad LGTB, etcétera. Y ahí se van adaptando a los requerimientos, porque hace 50 años atrás las empresas no hubiesen hecho jamás eso, ¿no? Por lo tanto, una empresa que no es flexible, que no tiene esta visión sistémica de poder adaptarse, ¿cierto? Va a perder muchas veces capacidad o mercado. Luego, las marcas deben tener lo que se dice como una orientación semiótica, ¿ya? O sea, tiene que tener una serie de, desarrollar un sistema, ¿ya? Que sean significados y valores funcionales, ¿ya? Y que cuando yo diseño la marca lo pueda de alguna manera transmitir, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que representar como marca valores funcionales. O sea, yo no puedo, por ejemplo, crear una marca como Castantún, que es la marca de agua que estoy tomando ahora, ¿cierto? No puedo eh, asociar a Cachantún a problemas de aguas contaminadas, eh, algo que no sea la vida sana. No puedo tener un spot publicitario de Cachantún, por ejemplo, comiendo papas fritas y McDonald's, ¿cierto? Porque no va de la mano, va de la mano con valores que quiero transmitir, que son funcionales, la racionalidad, ¿cierto? Que hay una coherencia entre lo que yo estoy viendo y lo que la marca está diciendo, ¿ya? Independiente que yo Coca-Cola cero me la pueda tomar, digamos, con una hamburguesa del McDonald's, ¿ya? Aunque no tiene calorías, pero esos valores funcionales y racionales también están vinculados. Y además, por un proceso mental, nosotros desarrollamos emocionalidades en las marcas. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollamos una marca, hay muchas características que tienen que tener para generar un mayor impacto comunicacional y una mayor eficiencia. Las marcas tienen que ser fáciles de pronunciar, fáciles de escribir, fáciles de recordar y fáciles de deletrear, ¿ya? Por ejemplo, hay una marca de alcoholes que es algo así como Munster,
que no es fácil de recordar, no es fácil de pronunciar y no es fácil de escribir y menos de deletrear, ¿ya? O las marcas de origen alemán, es Spilson, ¿cierto? Que es una marca que hay en Argentina. No está dentro de nuestro léxico, a diferencia de Samsung, que de hecho lo escribimos y lo pronunciamos de la misma manera. También tienen que ser versátiles, o sea, poder servir en distintos medios, en distintas eh, plataformas, ¿cierto? Si yo tengo un logo o una marca diseñada para ser impresa, pero la voy a pasar en un spot publicitario, no va a ser muy congruente, ¿cierto? Por eso ahí viene la parte de la adaptación a los medios, ¿ya? Que el sonido de pronunciación de la marca sea atractivo. Ya yo de repente veo a los emprendedores, sobre todo, no sé, el emporio de la loca Pepe. Chuta, o sea, la loca Pepe. De verdad que como nombre, claro, puede ser bonito para ella, pero no tiene ningún valor o significado atractivo. Incluso su sonido tampoco es atractivo. Eso es lo que buscan las marcas. Las grandes marcas, cuando colocan un nombre, invierten mucho dinero para que la marca que ellos desarrollen cumpla con todos estos criterios. No es llegar y pensar en cuatro paredes, y ya le voy a poner tal marca, le voy a poner tal nombre. Por eso Apple se llama Apple ahora y no antes que se llamaba Macintosh, ¿ya? De hecho, se han ido desligando del nombre Macintosh inicial que tenían, porque era difícil de pronunciar, no era fácil de escribir, estaba lleno, era multicolores, ¿cierto? Por lo tanto era complejo, no era versátil, era complejo incorporarla en distintos medios. Y el último es evitar los dobles usos. Acá en Latinoamérica tendemos a darle un doble sentido, ¿cierto? A las distintas cosas, ¿cierto? Eh, Como por ejemplo el nombre original de Mitsubishi Montero, ¿cierto? Que tiene un nombre que tanto en Argentina, Chile, en Perú, no me equivoco, en Ecuador o Colombia, tuvieron que cambiar, ¿cierto? El nombre original con el que se comercializa en Europa y en Estados Unidos y en Norteamérica por Mitsubishi Montero, ¿ya? Por lo tanto, eh, el, el cliente, ¿cierto? El cliente tiene un comportamiento de compra que es bien específico. El cliente para comprar necesita reconocer una necesidad, ¿ya? Con la cual de alguna manera reconoce un problema, luego va a buscar información de cómo resolver ese problema, luego va a evaluar las alternativas necesarias que tiene para resolver ese problema y finalmente va a tomar una decisión de compra. Pero posterior a la compra está lo que se conoce como el comportamiento post-compra. Va a volver un cliente fiel, nos va a recomendar, va a alegar, va a presentar una demanda, si no le gustó el producto lo va a ir a tirar por la cabeza, se va a quedar callado, va a ser un consumidor activo. Y todos estos aspectos formales, ¿cierto?, generan el comportamiento de compra del consumidor. Porque hay distintos perfiles en los que nosotros podemos asociar a estos compradores de acuerdo al tipo de compra que realizan, el nivel de lealtad que muestran hacia la marca, el nivel socioeconómico, ¿cierto? Recuerden lo que pasó con la marca Lacoste hace unos años atrás con el grupo Los Guachiturros, que se decía, no sé si es mito o verdad, que le pidieron ellos que les pagaban, pero que no volvieran a usar la marca Lacoste porque la estaban desprestigiando, ¿cierto? Los gustos y las preferencias. Mi hermano mayor es hincha del mismo equipo, pero mi papá y mi hermana mayor eran hinchas del otro equipo. Entonces, se pueden generar ciertos gustos y preferencias. Los valores también, clientes que tienen ciertos valores compartidos, ¿cierto? Y los hábitos de consumo. Cada uno de nosotros tiene ciertos hábitos o ciertos perfiles de consumo que se van desarrollando, ¿cierto? A lo largo del proceso de compra. Entonces, ahora vamos a desarrollar el siguiente test, por favor. Eh, Ahora vamos a ver el test número 2. La primera pregunta dice, ¿la experiencia del consumo permite construir la imagen corporativa? Dejo ahí algunos segundos para comentarles que la respuesta es verdadera. Efectivamente, uno de los aspectos que permiten construir la imagen corporativa es la experiencia de consumo. Y por eso tenemos hoy día diferencias, por ejemplo, en las líneas aéreas, Sky Airlines, JetSmart y LATAM, o LATAM, ¿no? Tienen
experiencias distintas en el consumo y por eso unas son más preferidas que las otras. El diseño es uno de los aspectos que componen una marca. Efectivamente, es falsa la respuesta, ¿ya? Es falsa. El diseño no es uno de los aspectos que componen la marca, sino que tiene que ver con su símbolo, tiene que ver con lo que las distintas cosas que se van desarrollando, el nombre, el tipo de letra, el tipo de imagen. Por lo tanto, se van desarrollando distintos aspectos que permiten terminar finalmente con una marca, ¿cierto? Tanto en la letra como en la imagen que se va a utilizar. Y la última pregunta es, que una marca sea fácil de pronunciar y escribir no es un elemento necesario en las marcas para lograr una mejor marca, ¿cierto? Y eso lo vimos recién hace unos minutos atrás, cuando hablábamos de marcas, de recordar, de pronunciar, etcétera, ¿cierto? Y es un componente muy necesario. Por lo tanto, eso también es, a veces, nosotros como consumidores nos terminamos enamorando de algunas marcas solamente por cómo suenan. El otro día veía en un pequeño reportaje, que si no me equivoco salió en Megavisión, lo pueden buscar, o en Chilevisión, uno de esos dos canales, donde hablaban del alza que había tenido la venta del Johnny Walker Blue Label, ¿ya? A raíz de un audio, no sé si fue un reel en Instagram o un audio de una persona que con una voz muy profunda decía eh, Johnny Walker Blue Label, con una voz muy, yo no la puedo imitar, por supuesto. Entonces, eh, esos, por ejemplo, esas pequeñas cosas que suceden en el desarrollo de las marcas son súper importantes y a veces para nosotros son tan imperceptibles. Permiso. Cuando hace unos años atrás Cristiano Ronaldo sacó una botella o dos botellas de Coca-Cola de su rueda de prensa y la reemplazó por agua, y se dice que Coca-Cola en 2 días aproximadamente perdió cerca de 4.000 millones de dólares o 400 millones de dólares en valor bursátil. O sea, solamente una figura como Cristiano Ronaldo terminó, digamos, generando una gran pérdida para Coca-Cola. Entonces, el impacto, digamos, del entorno, ¿cierto? Con las marcas es complejo. Y ahora vamos a pasar a la última parte, que es la comunicación integral de marketing, ¿ya? Eh, la comunicación integrada de marketing, ¿cierto? Es algo que se va a enfocar en un proceso que nos va a permitir generar vínculos importantes, ¿cierto? Y que además integran distintas acciones, variables, etcétera, para poder, de alguna manera, realzar un producto o servicio dentro de un mercado en el que nosotros competimos. Por lo tanto, en las comunicaciones integradas de marketing, ¿cierto? Los principales objetivos que buscamos cuando queremos desarrollarlo, ¿cierto? Es impactar de forma positiva en la rentabilidad empresarial o social, vendiendo, si esto es una campaña para el hogar de Cristo, es valor social, si es promocionar un hospital público, es valor social, ¿cierto? Y buscamos que haya una mayor cantidad de ventas, ¿cierto? Y cómo nosotros vinculamos acciones hacia la fidelización, ¿cierto? Para el consumidor. O sea, cómo yo me vuelvo más fiel, cómo yo logro que una persona tome Coca-Cola en vez de agua cuando tiene sed. Y eso lo hago por medio de la comunicación integrada o integral de marca, ¿cierto? Bombardeo básicamente publicitario en todos los medios habidos y por haber y de todas las formas de impacto visual que tenga un cliente con la marca. Acá en Chile, Coca-Cola, digamos, brandea a los vendedores ambulantes para que en verano vendan Coca-Cola en las esquinas, en los semáforos, por ejemplo. Tenemos kioscos, tenemos restaurantes, tenemos tiendas, tenemos ropa, avisos, auspician actividades como el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos y otros más. ¿Ya? Entonces, en este proceso, ¿cierto? Primero, es necesario, ¿cierto?, detectar las oportunidades, ¿ya? O sea, lo primero que deberíamos hacer es cómo fortalecemos todas las acciones de corto plazo que nos van a permitir, ¿cierto?, de alguna manera fomentar estas acciones de fidelización y cómo logramos retener a estos consumidores para que sigan consumiendo nuestros productos. Hay veces que la gente piensa que es por precio, por calidad, por diseño, por experiencia, etcétera.
También el siguiente paso sería cómo nosotros vamos incrementando la presencia en los distintos medios de comunicación para poder permitir informar, persuadir, recordar y reforzar las cualidades propias que tiene ese producto en el sector. Por ejemplo, pensemos en el papel higiénico Confort y Elite, que tienen promociones muy parecidas, es el mismo uso, los diseños son similares. ¿Cómo yo logro persuadir o los limpiadores de piso o los desodorantes ambientales? ¿De qué forma yo puedo decir que el Glade es mejor que el aerosal o sea, aerosan, ¿cierto? O cómo yo puedo decir que eh, el Poet es mejor que el Higienix, ¿ya? Luego, en el corto plazo también es importante que definamos, ¿cierto? Y determinemos cuáles son los planes de acción que van a permitir que nuestros productos o servicios se vendan de forma repetida. ¿Qué voy a hacer yo para que un mismo producto se venda muchas veces? Por ejemplo, Colgate tiene el spot publicitario que dice 1 de cada 10 eh, o 5 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate, ¿cierto? Y ellos te lo dicen de forma repetitiva, y tú terminas creyendo que eso es cierto. Y efectivamente, hay algunos dentistas que recomiendan Colgate, que no la van a recomendar, ¿ya? Y por supuesto, cómo incrementamos estrategias que permitan mejorar la rotación del stock de nuestros productos para que no existan quiebres. O sea, si yo voy a ir a a una botillería a comprar esta agua mineral que me gustó y después quiero ir a comprar de nuevo, pero ya no hay, ahí se produjo un quiebre. Y si voy al supermercado tampoco hay. Y si voy a una tienda grande tampoco hay. Entonces, ¿cómo yo evito que se produzcan desde mis acciones comunicacionales y de marketing, que no se produzcan los quiebres de stock y que haya una buena rotación? La empresa Sara, por ejemplo, desarrolla por medio de una logística muy agresiva, donde ellos traen pocos productos y que se van renovando siempre. Por lo tanto, tú puedes ir cada un mes y medio a una tienda Zara y te vas a encontrar con nuevas ropas, porque esa es la estrategia de ellos. Poco se vende, se repone por algo nuevo, para que tampoco exista el efecto de que yo me voy a ver con la misma polera, la misma camisa, la misma chaqueta, el mismo pantalón, los mismos lentes, que está usando otra persona. Es muy poco probable que te encuentres con alguien que tiene el mismo vestuario de una tienda Zara. ¿Ok? Entonces, luego viene el proceso de gestión comercial, donde nosotros identificamos las oportunidades del proceso comercial, las de mejora, las de proceso, las estratégicas, por medio de distintas herramientas, acciones, estrategias y técnicas que nos permiten conocer y reconocer lo que está pasando en el mercado. Consideramos las variables del producto, que tiene que ver con muchas veces la toma de decisiones por parte de la dirección o el plan estratégico comunicacional que quiere desarrollar la empresa para mostrar atributos probables o ciertos del producto en los cuales yo baso mi imagen corporativa para finalmente terminar en un proceso de ejecución que termina, ¿cierto?, desarrollando las acciones y finalmente los resultados comerciales, donde yo planifico las ventas, las acciones, los presupuestos, veo los recursos, en qué plazos se van a desarrollar, dónde voy a estar inserto, ¿cierto? Cómo yo ejecuto esto para finalmente evaluar si tuvo o no tuvo algún tipo de resultado esta imagen o este desarrollo de imagen corporativo, ¿cierto? Imagen de marca, de acuerdo a lo que yo planifiqué. Es donde muchas veces las empresas dicen, mira, sabes que esta campaña no fue viable, o esta campaña fue un éxito, la volvemos a repetir. Por ejemplo, Líder tiene los 1000 productos a 1000, que es una campaña que es una de las campañas publicitarias más efectivas que ha hecho Líder en el último tiempo. Espera y va a comprar, y han hecho todo un trabajo con las marcas, ¿cierto? De la importancia de las ventas, diciéndole, oye, mira, si tú participas en los 1000 productos a 1000 de Líder, yo te voy a asegurar un nivel de ventas de este por muy impresionante. De hecho, yo varias veces he pensado que ahora, hoy 30 de octubre, está en esta campaña el Líder de ir con dos carros al supermercado. Uno llevando solo productos que cuesten 1000 pesos y otro con algún producto que se nos vaya ocurriendo con mi esposa o a mí, ¿cierto?, en el camino. Son campañas que funcionan y funcionan muy bien. Entonces, para cerrar, ¿cierto?, nuestra primera clase, digamos,
o nuestra segunda clase, pero mi primera clase con ustedes. So, en esta primera etapa de los fundamentos de la comunicación integral de marketing, vimos tres aspectos importantes. Primero, el proceso de diseño de la comunicación integral de marketing, ¿cierto? Entendiendo qué es lo que pasó a lo largo de la historia con la comunicación, cuáles son estos fundamentos de la comunicación y la importancia de la imagen en la comunicación. Luego hablamos de la formulación de la imagen corporativa, donde vimos distintos elementos que componen a una marca y cuáles son las etapas de la gestión de una marca. Y finalmente terminamos viendo el comportamiento de compra del consumidor. Realmente terminamos hablando de la comunicación integral de marketing, ¿cierto? Con la importancia del reconocimiento de las oportunidades y también del proceso de gestión comercial que nos lleva a mejorar y tener los resultados. Todo este material, contenidos, videos adicionales y a partir de mañana eh, la presentación, ¿cierto? Esta misma presentación para que la tengan de respaldo, se encuentran habilitadas en sus módulos, ¿cierto? Ya están cargadas, por lo tanto van a poder acceder a esta información, lo mismo que esta clase. Para mí ha sido un enorme gusto conocerlos, ha sido un enorme gusto, digamos, de poder estar con ustedes. Cualquier cosa, cualquier información, tenemos distintas vías de comunicación, por lo tanto, no duden en contactarme por medio del tutor o directamente, de alguna forma, hacia el correo electrónico. Deseo que tengan una excelente jornada, independiente del momento en que lo vean, y nosotros nos veremos el próximo lunes, ¿cierto? Con una siguiente clase. Que estén muy bien. Adiós.